Buenas tardes. Aquí con Patricia de la Fuente, la famosa Pati de la Fuente. Que es muy padre saber que eres una persona querida. Y además te voy a decir una cosa, que da mucha alegría tu trabajo, que es de la educación infantil. Es un privilegio. Porque fíjate que nosotros que estamos cerca de tu escuela, vemos a los niños todos los días, y bueno, es una cosa maravillosa verlos, cómo llegan los papás, se organizan ahí para llevar a sus hijos a la escuela, y tú ese es tu trabajo y tu pasión. Pati, bienvenida. Muchas gracias, Gerardo, por tu invitación. Para mí siempre es un placer platicar contigo, porque es un deleite el poder abordar estos temas que, como tú bien dices, son mi pasión. Para mí la educación de los niños es algo que es una enorme responsabilidad, y así se tiene que enfrentar, con mucha integridad y con muchas ganas de hacer lo mejor que se pueda por darles el mejor de los escenarios para que ellos puedan desarrollarse de una manera completa y armónica, desde la edad más temprana, porque estamos hablando de bebecitos. Fíjate que es un tema bastante delicado, porque todo el mundo le apuesta a la educación, ¿no? Y así sobre todo a los niños. Y fíjate que yo, Pati, veo que los primeros que tenemos que educar es a los adultos. Pero definitivamente, Gerardo, no tiene remedio. Porque los adultos somos los que somos ya perversos, ¿no? Bueno, pues a fin de cuentas la vida, según como te haya tratado, ¿no? Y yo siempre he dicho que los niños crecen a pesar de sus papás. De veras, muchas veces ese es el caso, porque los papás, nadie puede poner en tela de juicio las buenas intenciones de los padres. Yo creo que los hay, los que no quisieran lo mejor para sus hijos, porque sabemos que en este mundo hay de todo, pero yo creo que la inmensa mayoría de los padres quieren lo mejor para sus hijos, pero no necesariamente hacen las cosas necesarias para cumplir con esos objetivos. No siempre lo logran, no siempre lo logramos. Pero no, fíjate que yo que he estado cerca de la filosofía, sí, claro, me doy cuenta que no es un problema tal vez de los padres, es un problema del sistema. Sí, señor. O sea, estamos metidos en el sistema de la corrupción, de la falta de interés por los otros, o sea, lo que nosotros le llamamos ética, o sea, cuidar por los otros, de la responsabilidad social. Inteligencia social, ¿verdad? Es de algo la responsabilidad social, y que no entonces los adultos, cuando les exigimos a los niños que sean buenos, ¿con qué cara los podemos enfrentar si nosotros no somos el mejor modelo? El mejor modelo, ¿no? Ahí lo tienes. Uno de los argumentos que yo siempre esgrimo con mi personal cuando estamos en sesiones de capacitaciones, esto que le pedimos a los niños, no se los podemos pedir si no somos nosotros los primeros en estar dispuestos a darlos, a ser el mejor ejemplo para ellos, porque las maestras, así como los padres, debemos de ser modelos y promotores del desarrollo de los niños, y no se puede predicar más que con el ejemplo. Y si los padres les piden a los hijos que hagan ciertas cosas, que sean honestos, que sean íntegros, y los niños en muchas ocasiones en la vida están expuestos a ver a sus padres que no tienen esa integridad y que no tienen esa honradez que tanto promulgan, y obviamente los resultados pues no van a ser los mismos, ¿verdad? Pero es lo que te decía, es un sistema, o sea, el sistema, y no nomás en México, en el mundo, en el cual es más importante, o sea, el beneficio personal de el egoísmo a ultranza, de buscar tus beneficios y no pensar en el otro, en las otras personas, en las necesidades que se tienen, ¿no? Entonces, a los niños les exigimos. Yo, fíjate que he estado con muchos secretarios de educación de diferentes estados de la República, y todos apuestan por la niñez, dicen, no, es que hay que educar a los niños, y yo te juro que le digo que no, le digo que qué bueno que eduquemos a los niños y que tengamos sistemas educativos adecuados para los niños,
pero los adultos estamos muy mal. ¿Cómo lo ves, Pati? ¿Qué te parece la idea de sí educar niños? O sea, tú tienes que educar siempre, en el lugar en donde estés, ¿no? Y con quienes tengas enfrente. Pero ¿qué te parecería la idea de educar a los adolescentes desde secundaria, que hubiera una materia obligatoria de economía familiar y de crianza, de educación de los niños? Porque tú sabes que ahorita hay adolescentes, estamos hablando de 12, 13 años, que ya son papás. Claro, que están jugando en la casita, pero que no saben ni de lo que están involucrados, ¿no? Pero son accidentes. Pero hay ya mucha gente que no recibe desde siempre lo que realmente implica, la responsabilidad tan grande que implica el ser padre o el llevar una familia. Eso es algo que se ve como de un aspecto muy romántico, ¿verdad? Y no la parte práctica, y enseñarles a los jóvenes desde la primera oportunidad que se tenga. Yo, para mí sería, no sé, desde primero de secundaria, que llevaran un tema, una materia formal de economía familiar, de administración del hogar y, por supuesto, de crianza, de qué implica tener hijos, las implicaciones y las responsabilidades de tener hijos. Y solamente así podríamos pensar que, llegado el momento, claro, dependiendo también de la historia que ellos tengan durante su desarrollo, que esa combinación de experiencia propia y conocimientos básicos pudieran llevarnos a mejores resultados. Pero fíjate que te sigo insistiendo. Sí. O sea, yo una vez, en una entrevista en el radio, sí, me hicieron la pregunta de qué pensaba yo sobre la juventud también, así como tú estás hablando de la juventud, y me encontré con que la juventud se enfrenta a problemas que ni tiene idea. Una vez que termina sus estudios, que se enfrenta al verdadero mundo, y entonces se enfrenta al mundo de la corrupción, al mundo del egoísmo, de la avaricia, de los problemas sociales. Entonces, ¿cómo le podemos exigir también al joven que sea un buen prototipo o una buena persona, si nosotros tenemos un mundo caótico, ¿no? Pues sí, mira, es que desafortunadamente estamos inmersos en algo así. Hay espacios, yo recuerdo, pues mira, con cierta sentimiento de la gran responsabilidad que a veces digo, bueno, ni yo misma dimensiono la responsabilidad que enfrento. En alguna ocasión unos papás de generación, al fin, cuando salió una generación de la escuela, me regalaron un video de diferentes imágenes de los niños en actividades y conmigo y con sus maestros, como un recuerdo, ¿no? ¿Y sabes cómo se llamaba el título del video? Bueno, el nombre de mi escuela no sé si lo puedo mencionar. Sí, claro. CEDI, un mundo ideal. Dije, en la torre. ¿Cómo que un mundo ideal? Así es como debería de ser. Lo que nosotros les enseñamos a los niños es lo que debería de ser. Pero es cierto, afuera no pasa. Entonces los estoy preparando para algo que no es real. No los estoy dotando de un repertorio que los va a hacer funcionar correctamente allá. Cuando se enfrenten a la realidad, entre comillas, pues mira, lo único que pensé es, bueno, por lo menos van a aprender lo que debe ser. Y luego la vida les va a enseñar muchas veces que no siempre es así, pero van a tener una visión con parámetros, ¿no? Pero eso es muy duro, ¿no? Es duro, es duro. ¿Te parece que después de un corte sigamos con el tema? Claro. Solamente le decimos Pati de la Fuente. Pati, nos estás hablando de entrar al mundo real, o sea, tú educas a los niños, o sea, esa es tu finalidad, ese es tu negocio, sí, esa es tu vida, mi pasión, tu pasión, educar a los niños, pero cuando se enfrentan a la realidad, qué diferente es la realidad. ¿Tú qué aconsejarías o qué? Porque ya hablamos entonces de la educación en general, o sea, tú haces tu parte de la educación infantil, pero ¿cuál sería tu propuesta para poder
tener un mundo, pues no, por lo menos mejor al que tenemos, ¿no? Sí. Mira, yo lo que trato, y esto lo tenemos que hacer de una manera mucho más enfocada, y en eso estamos, porque de alguna manera nosotros, al educar a los niños, a través de ellos estamos educando a sus papás. A fin de cuentas, pues, sí, nosotros lo vemos, sí. Los papás están dispuestos, están ávidos, por lo menos el nivel socioeconómico de papás con los que yo trato, están ávidos de información y están dispuestos a hacer lo mejor para sus hijos. Y cuando llega alguien que ellos respetan, pues porque de alguna manera hemos demostrado una cierta autoridad en el tema por la experiencia, por los conocimientos que tenemos a lo largo de tantos años de estudiar esto, y nos dan su confianza, ellos están ávidos de sugerencias, opiniones, alternativas, y nosotros estamos listísimos y puestísimos para poderlos apoyar, y es a través de esa información que les damos a los papás, a veces a través de sus hijos y a veces directamente con ellos, que ellos también van aprendiendo y ellos también se van formando. Y yo creo que si hubiera yo creo que todas las escuelas deberían realmente, algunas lo tienen más que otras, eso es cierto, una escuela para padres. Eso serviría mucho. No es la solución ni una garantía, pero ayudaría, porque desafortunadamente tú como papá lo habrás experimentado con tus hijos, que el hecho de que estés consciente de que seas un padre comprometido, responsable, no es suficiente muchas veces, porque el amor que sientes por tus hijos te ciega. No ves más allá de tu nariz. Hay momentos en que dices, ¿ya a qué hora se llegó esto a estas dimensiones el problema? No lo ves venir. Ya lo ves cuando está enorme enfrente de ti o hasta encima de ti aplastándote, ¿no? Porque no ves venir un problema, siempre hay excusas, siempre hay razones por las cuales suceden las cosas, y no ves que las acciones que tú tomas a veces, las medidas que tomas, están alimentando un problema en vez de resolviéndolo. Entonces, cuando ya llega ese problema a tal dimensión que no lo puedes ignorar, entonces por supuesto que las soluciones para resolverlo son muchísimo más drásticas, ¿no? Entonces, si tú sensibilizas a los padres a ver cuando se está gestando un problema, cuando está surgiendo, y les das recursos para manejarlo, las cosas van fluyendo un poco más. Entonces es un trabajo que se tiene que hacer simultáneamente con los niños, por supuesto, más intensamente, porque ese es nuestro negocio, pero tú no puedes esperar que eso que tú plantes en los niños como semillas puedan realmente dar frutos si no educaste también a los padres en tu visión de hacer las cosas. Si los padres también llevan esa visión, ellas lo van a poder continuar y seguir alimentando en el futuro. Pero sí es una labor de trabajo con los niños desde la edad más temprana. Te digo, yo trabajo con niños recién nacidos y se puede trabajar con ellos desde la forma como les hablas, la forma como los atiendes. Son más moldeables. Total y absolutamente, y muy perceptivos. Realmente menospreciamos mucho la capacidad que tienen los bebés de percibir, de aprender, de cosas que son muy sutiles quizá para nosotros. Para ellos un lenguaje corporal, un gesto, un tono de voz es información valiosísima para saber, para ir ellos mismos formándose criterios y parámetros para que puedan ellos ir formándose una idea de cómo suceden las cosas, ¿sí? Y eso sucede desde recién nacidos. Y si tú estás en un ambiente con esos niños en donde todo es estable, hay reglas, las reglas se cumplen y son reglas en beneficio de ellos en primer lugar, del individuo, pero también del grupo en el que están, y ven que esto sucede y que se da sistemáticamente y que es en beneficio propio y del grupo, el niño lo va aceptando. Y los papás se cuestionan a veces mucho, bueno, ¿por qué el niño siempre está cediendo aquí, no cuestiona, no confronta, está de acuerdo?
Pues porque hay reglas y las reglas se cumplen. ¿Qué pasa en casa con los hijos? Tú pones reglas y siempre se están rompiendo las reglas. El niño aprende a partir de excepciones a la regla. El día que mi mamá está de buen humor, pero mi papá está de mal humor, pasan ciertas cosas. El día que los dos están de mal humor, pasan otras cosas. El día que los dos están de buen humor, pasan otras cosas. O sea, el niño no aprende a base de reglas, aprende a base de excepciones. Y eso es un aprendizaje mucho más complejo y mucho más difícil, por lo mismo, ¿no? Entonces, cuando tú ves a un niño que se desenvuelve en un ambiente con reglas claras, los niños fluyen y los niños están en un ambiente de seguridad, porque ellos saben qué esperar. No tienen que estar adivinando, a ver, y ahora, a ver, yo voy a hacer esto y a ver qué pasa, sino que ellos ya saben que cuando ellos hacen algo va a pasar esto, y si hacen esto otro va a pasar esto otro. O sea, sí hay que educar a los hijos, a los padres junto con los hijos, porque es la única profesión para la que no se estudia, ¿sí o no? Porque es una verdadera profesión y es muy demandante. Y generalmente te equivocas, ¿no? Generalmente. Se aprende echando a perder. Qué difícil es eso, ¿verdad? Es muy difícil. Yo creo que hasta la mejor voluntad que puedes tener para educar a tus hijos es fallida, porque no realmente no es tan fácil, ¿no? Así es, muy complejo. Pero aquí me surge tú estás proponiendo, y cómo lo harías para que fuera esa educación a los padres, o sea, porque tú puedes tener una influencia sobre los padres que están alrededor tuyo, pero yo creo que eso es un problema nacional o mundial. Mundial. Entonces, ¿cómo tú harías esa educación a los padres? O sea, ¿qué crees que debería hacer el gobierno para legislar sobre este punto? Pues yo pienso que sí debería de haber estos dos aspectos que hemos abordado. Por un lado, el sensibilizar, el informar a los jóvenes desde muy temprana edad. Yo pondría como una materia obligatoria crianza infantil y economía familiar. Pero a los jóvenes. Sí, en secundaria, para que desde chicos sepan a lo que se van a enfrentar y estén preparados con información y para que el día de mañana muchos de ellos su respuesta es ¿por qué hiciste eso? Pues es que yo no sabía. Para que no puedan decir yo no sabía, se les educa. Y luego ya que tienen a sus hijos con la vivencia propia de la paternidad y la maternidad, ya teniendo ahí a la criatura, estás todavía más sensible para aprender. Y entonces hay que aprovechar esos momentos para que estos padres se formen y se eduquen. Yo creo que debería de ser algo que debería ir de la mano de la educación de los niños, el educar también a los padres, porque no hay de otra. Pues qué interesante. Si quieres vamos a un corte y regresamos. Sí, cómo no. Y el teléfono no lo apagué. ¿Qué cosa? Me estás hablando de que tú le apostarías a la juventud para poderles enseñar ciertas artes de cuando seas adulto y seas padre, si las tuvieras. Pero fíjate que aquí es más problemático porque las mismas autoridades han evitado las clases de ética y de filosofía en las escuelas. Dime nada más. Entonces, lo que tú propones es lo que no propone el gobierno. ¿Cómo verías eso? No, terrible. Yo sé que esto es algo que no es en favor del adolescente. Yo sé que por su misma adolescencia, ciertos temas como estos, ya sea ética o sea crianza infantil, lo ven como muy lejano a su realidad, ¿no? Pero nosotros los adultos somos los que somos responsables de esos muchachos y somos nosotros los que en un momento dado tenemos que tomar las decisiones. Y el gobierno, por consiguiente, tendría que ser el primero en invertirle y en apostarle a esto, porque si no, ¿de qué otra manera vamos a educar a la gente? Hay momentos críticos y sensibles. Para mí, dos momentos sensibles es la primera adolescencia, el principio de la adolescencia,
que es la edad más difícil, porque si tú has dado clases yo lo he hecho, a niños de secundaria, madre santa, es un desafío verdaderamente, es toda una experiencia dar clases a adolescentes de secundaria. Ya los preparatorianos como que ya empiezan a entrar en razón, pero los muchachos de secundaria cuestionan y desafían todo por principio. Están en ese mundo de no se cree nada, y a mí demuéstramelo, y por qué, mi manera es la manera, y demuéstrame lo contrario. Y te digo, cuando yo fui maestra de secundaria era una batalla constante, pero es una edad muy sensible, en donde ellos pueden aprender conceptos básicos de lo que implica. ¿Sabes por qué es sensible? Porque es un despertar ya muy vivo a la sexualidad, ¿sí? A los 13, 14 años, bueno, las hormonas están en pleno apogeo. Entonces es una etapa muy sensible, en donde le van a decir, ¿le vas a entrar a esto? Pues fíjate que lo que te puede pasar. ¿Y sabes lo que quiere decir esto? Si tú tienes relaciones sexuales ahorita, ¿qué va a pasar? Vas a tener un bebé. Hay campañas ahorita muy interesantes, ¿no? De, no sé, diferentes organismos en donde los anuncios te dicen, está el bebé llorando, sí, ya te voy a dar de comer ahorita, pero es que yo en realidad me quiero ir a la discoteca y yo quiero estar con mis amigos. Eso lo hubieras pensado cuando decidiste tener sexo sin protección, por ejemplo, ¿no? Y hay anuncios de esto que sensibilizan mucho a los muchachos. Pero los anuncios son muy poco, ¿no? O sea, por supuesto, o sea, no nada. te deja nada. Es nada. No, por supuesto, es así como una embarradita. Por eso digo, es la edad, esto te lo digo como una edad, para darte un ejemplo de por qué es una edad sensible. Ellos despiertan el sexo de una manera muy intensa, y lo que quieren es probar y experimentar, pero sin saber lo que implica y las responsabilidades ni las consecuencias. Y si hay alguien que le está diciendo, pues ok, te puede pasar, pero mira también lo que también te puede pasar, ¿no? Entonces es una etapa sensible. Y luego la otra etapa sensible es cuando ya está ahí la criatura. Tienes en tus brazos una criatura y sabes que eres el responsable de esa criatura, y dices, bueno, ¿y ahora por dónde? ¿Y cómo le hago? Y viene la suegra y te dice una cosa, viene la mamá y te dice otra cosa, y el esposo dice una cosa y la mujer dice el otro, y luego en la escuela le dicen una cosa y el pediatra les dice otra, y te vuelves loco. En cambio, si hay alguien... Eso quiere decir que estamos locos. Pues para allá, hay días que me voy a volver loca. O sea, la humanidad está loca, ¿no? Sí, o sea, realmente no atacamos los problemas fundamentales, ¿no? Y es más, como decíamos, el gobierno mismo inhibe, o sea, tus propuestas. ¿A ti se te ha acercado alguna gente del gobierno para decir cómo puedo, qué puedes aportar, Pati, para la educación en México? Bueno, no creo ser tan famosa como tú dices que soy la famosa, no soy tan famosa, pero no creo que ellos tengan esta visión, ¿me entiendes? No la también tienen. Son padres de familia la mayoría, pues sí, ¿no? Y como que, bueno, para mí, pero más bien por los años que tengo de experiencia en esto, es que se me hace más obvio, ¿no? O sea, hace obvio para mí cuáles son las etapas críticas. Pero tú mismo lo habías pensado, que en la adolescencia y los padres cuando recién tienen a su bebé son esas etapas sensibles en donde realmente pueden estar más dispuestos. Pero no solamente cuando tienes bebé, ¿no? O sea, ya en tu vida compleja necesitas tú tener una educación que te permita abordar tu realidad posterior, ¿no? Bueno, por supuesto, pero como hablábamos de la educación de niños, yo por eso me refería a los padres. Yo estoy de acuerdo contigo. Para formarte una ética de vida, nosotros uno de los pilares de nuestro programa educativo es nuestro código de valores. Y lo que yo les digo a los papás es, ustedes no tienen un código de valores y los viven todos los días bien aterrizado, no pueden esperar que el día de mañana estos niños les quede claro de qué se trata cuando tú les dices es que hay que ser honestos, pero le dices, dile que no estoy, dile que no estoy, no le digas que estoy, dile que no estoy. ¿Eso es honestidad? Pues no, ¿verdad? O que eres íntegro y les dices es que no tienes que hablar mal de las personas, y al rato te escuchan cómo estás hablando mal del vecino, y cosas como estas. Tú tienes que aterrizar los valores
de una manera muy práctica para los niños, en cosas pero si que ellos el gobierno entiendan. se opone a eso mismo, ¿cómo verías tú la solución? O sea, No. dices tú, hay una educación a los padres, yo creo que todos aceptaríamos esa propuesta. ¿Por qué no se llevan a la realidad? ¿Qué crees, Pati? Pero supongo todavía las medidas son muy políticas, ¿no? Mira, yo soy una gente que no tengo una postura política, ¿qué te puedo decir? No te voy a decir que soy apolítica, no. Todos los seres tenemos una postura y una manera de pensar. Sin embargo, yo no quisiera decir que es culpa de alguien o de una organización. Yo creo que es culpa de todos. Porque si nosotros permitimos que pasen ciertas cosas y no presionamos para que pasen otras, pues somos parte del problema. Y los mexicanos somos muy poco dados a involucrarnos, como en otros países en donde las gentes presionan a sus representantes para que ellos vayan y realmente los representen en donde los van a representar, ¿no? Y aquí en México, dime, ¿tú conoces a tu diputado? ¿Tú conoces a tu senador? Me hicieron una pregunta el sábado que pensaba sobre la soberanía, exactamente, pues es eso, o sea, no hay soberanía, o sea, el poder del pueblo se le da a los diputados y a senadores, y cuando los ves, ¿no? Perdóname, no se les da, se lo toman. Se lo toman. Se los das aparentemente con el voto, ¿no? Pues sí, realmente pero, sí, aparentemente, pero tú esperas de ellos algo mejor y no sucede, ¿no? Así es. Pero sobre todo a mí lo que me preocupa es que gente como tú que tiene la experiencia de los niños y educa a niños y jóvenes, que el gobierno no se acerque a gente tan capacitada, no nomás tú, debe haber muchos en México, claro, que pueden aportar no un granito de arena, sino playas de arena, ¿no? Estoy de acuerdo. Ahora, la razón no la sé, porque yo pienso que esto es más bien de índole política, o sea, las decisiones se toman en función de lo que te va a dar poder, de lo que te va a dar posibilidades de ejercer tu punto de vista. O sea, realmente las decisiones políticas, yo he visto ahora como una nueva sangre que surge en ciertos políticos jóvenes que están queriendo luchar por defender puntos de vista realmente válidos, pero pues seguimos en un ambiente en donde los que dominan son las gentes pues con más poder político, y pues mientras eso siga, pues se va a perpetuar algo que hemos visto durante años y años que no funciona. Porque el secreto no está en abrir universidades, porque ahora les ha dado por abrir universidades. No es abrir universidades que están básicamente vacías, porque pues ¿con qué las vas a llenar si no empezaste a educar desde abajo, no? Yo creo, hay un gran educador italiano que se llama Malaguzzi, se apellida Malaguzzi, que él es el que empieza con este proyecto de Reggio Emilia, que después es un modelo educativo, Reggio Emilia, en donde la metaestructura de su proyecto es el arte, no el arte por el arte, sino el arte como una manera de integrar a todas las demás disciplinas. Es algo hermoso. Si tienes oportunidad, Reggio Emilia se llama el modelo. Surge después de la Segunda Guerra Mundial, porque él se pregunta, bueno, ¿por dónde empezamos a reconstruir? ¿Y sabes él por dónde empezó a reconstruir? Un país, su municipio, lo que le tocaba a él, chiquito, con los niños más chiquitos, con el nivel preescolar, y diseña este modelo de educación para los niños más pequeños, y de ahí empieza a surgir todo, porque empezaste en donde se tiene que empezar, en el principio. Bueno, ese es un tema que vas a platicar en la siguiente vez. Con mucho gusto. Porque se me hace muy interesante eso del principio. Sobre todo lo que tú te has orientado, que es a los niños, ¿no? A las primeras edades. A las primeras edades, sí, ¿no? Lactantes, maternales, preescolares. Fíjate que yo una vez tuve una experiencia con uno de mis hijos, estando en Nueva York,
y me decía, oye papá, tú dices que la sociedad no cumple su cometido para educar o para hacernos buenos ciudadanos, y eres muy crítico y no sé qué. Bueno, me empezó a decir que yo era pues un crítico del sistema, ¿no? Un anárquico tal vez. Sí. Y entonces me dijo él, oye papá, si tú me dices que el mundo está mal, ¿por qué me enseñaste a ser bueno? Fíjate qué contestación tan fuerte, ¿no? O sea, ¿qué le dijiste? Pues yo ahora ya de viejo me doy cuenta que sí es un problema educar bien a los hijos, porque tú dices, hay que empezar por los niños, y nos pones el ejemplo de este ciudadano italiano, pero el problema es, y sigo insistiendo, cuando llega a la edad adulta, se desmorona aquel... No siempre, ¿eh? No. Yo te diría, porque además tú lo has vivido con tus hijos, yo conozco a tus hijos, bueno, dos de ellos, son gentes de bien, son hombres buenos, son hombres productivos, es gente de bien. Entonces no hiciste tan mal tu trabajo, a pesar de una sociedad que no te apoyaba. Porque yo creo que a fin de cuentas, Gerardo, lo que pesa es, lo que debe de pesar es lo que los hijos ven en casa. Yo tuve hace muchos años una hermosísima mujer como mamá de mi escuela, que hacía una labor de veras hermosa con sus hijos, era una mamá soltera. Y ella pues estaba muy inmersa en nuestro programa y le gustaba y lo disfrutaba mucho. Y un día me dijo, ¿qué crees, Pati? El otro día me dijo Marco, oye mamá, ¿por qué tú nosotros nos dices que hagamos esto o lo otro? No me acuerdo exactamente qué era, y los demás niños no lo hacen y los papás no les dicen nada. ¿Sabes cuál fue su respuesta? Porque yo te enseño lo que es correcto, ellos todavía no aprenden. Les abre además la posibilidad, no son los malos y los buenos, somos los que hacemos lo correcto y los que están haciendo sus pininos para tratar, les das por lo menos el beneficio de la duda, ¿no? Tampoco los señalas y le dices yo estoy bien y tú estás mal. Yo esto lo hago porque estoy convencido de que es lo correcto. Y tú, bueno, pues pruébale, ¿no? A ver cómo te funcionan las cosas. Pero su manera de contestar me pareció admirable, porque realmente tranquilizó la inquietud del niño, le da recursos, porque siempre hay recursos para hacer las cosas de la manera correcta. Yo siempre he dicho que en la vida todo se puede hacer de la manera correcta. Siempre hay una manera correcta y una manera que no es correcta, ¿no? Y que cuesta más trabajo muchas veces hacerlo de la manera correcta, pero los resultados generalmente son los deseados, los que te van a seguir apoyando, fomentando, y a fin de cuentas tú lo ves. Si en una casa los valores son claros y se viven, se aterrizan continuamente en cosas prácticas, los niños van desarrollándose y van generándose ese código de valores, ¿no? Que van a haber cosas que no son correctas, por supuesto, todo el tiempo, ¿no? Pero yo creo que lo que pesa es lo que ven que ellos funcionan en casa, lo que funciona en casa. Y por eso para mí sí, el marco de la familia es fundamental. Y si tú como padre escoges una escuela que va a ir de acuerdo con tus códigos de valores, pues ya formas un entorno más estable y así, ¿no? Y aún en esos espacios pues van a encontrar cosas que no son correctas, pero pues esperamos que sea lo otro lo que predomine y lo que, porque tanto tus hijos como mis hijos se han enfrentado a ese mundo, y yo te puedo decir que yo también, gracias a Dios, mis hijos son gente de bien, como tus hijos son gente de bien, porque a fin de cuentas predomina, y siempre está el factor suerte, por supuesto. Tienes que tener, pero ese factor es muy difícil, suerte, como dices tú, educar. Pero sí, fíjate, Pati, sí, todo lo que me estás contando, hace rato tú decías que la sociedad está ávida de soluciones, ¿no? Sí, claro. Y yo creo que por eso este programa existe, que es Cómo Vivir la Ética, que es una invitación a que la sociedad se acerque a gente como tú, o se acerca a nosotros tal vez, en el sentido de que abordemos los temas
y podamos enfrentar, porque yo creo que esta propuesta tú de educación a los padres, y yo, es mi misma propuesta, o sea, hay que educar a los adultos. Claro. Entonces, también. Pero ¿cómo tú verías esa educación a los padres? O sea, tu ámbito es los niños, ¿cómo le aconsejarías si te lo permitieran los del gobierno? ¿Cómo tú les propondrías a los padres una educación a los padres? Tiene que haber un proyecto establecido en donde yo mira, por ejemplo, es otra de las realidades de nuestra sociedad y en México, en particular la Ciudad de México o en ciudades como México, donde la vida es tan intensa y no te da tiempo de nada, porque la mitad de tu día te la pasas transportándote de un lugar a otro o en un tráfico atorado o por la lluvia o por lo que sea. Entonces, ¿cuánto tiempo tienes para poderte informar o educar? Pues llegas agotado a tu casa, ¿no? Entonces nosotros lo que tenemos y proponemos son solamente 6 sesiones al año de pláticas. Pero eso en tu escuela. En la escuela. Que eso es lo que yo propondría que se debería de hacer en todos lados. Tú tienes que seguir informando, es como una educación continua para los padres, ¿no? Porque además ya tienen ahí a las criaturas y es una manera muy eficiente de aprender, porque lo que escuchas vas y lo aplicas, ¿no? Inmediatamente. O sea, ustedes lo hacen por sistema ya. Sí, en nuestro sistema está invitar a los padres a pláticas grupales 6 veces al año. Pero también siempre estamos abiertos para consultas. Los papás nos pueden consultar en el momento en que ellos quieran. Y ahorita ya lo vamos a poder hacer también por internet, en foros, en fin. Pero en la escuela siempre debe de haber esa apertura para que los padres se puedan acercar a los educadores y puedan consultar y puedan intercambiar opiniones, ideas, y se les puedan dar sugerencias de por dónde atacar algún problema específico que te presente, ¿no? Y eso debería de ser cosa que no sucede. Tú sabes que en las escuelas, cuando tú quieres hablar con la maestra del niño, tienes que hacer una antesala, o cuando quieres hablar con la directora, no se diga, tiene que hacer una cita como con meses de anticipación, ¿no? Y yo creo que eso es parte del trabajo de los educadores, es trabajar también con los papás, no nada más con los niños. Porque lo que sea que hagas con los niños, si no lo haces con los papás, algo se queda, pero mucho se pierde. Fíjate que interesante. Lo que pasa es que eso debería ser una política pública, ¿no? Por supuesto que debe ser política pública. Y necesitamos de este tipo de políticas. Qué lástima que tenemos los ojos vendados, ¿no? O sea, la sociedad tenga los ojos vendados para solucionar los problemas. Sí los podemos solucionar, ¿no? Sí, yo pienso que sí. Mi postura siempre ha sido positiva. Yo trato de buscar soluciones, ¿no? Hay un dicho también muy bello que es: en vez de maldecir la oscuridad, préndete una velita, ¿no? Yo creo en prender velitas. Donde hay oportunidad, prendo mi velita. Porque es como uno construye, haciendo cosas que en la experiencia te has dado cuenta que tienen un objetivo claro y un resultado claro también, ¿no? Y pues en esa medida, si tú te dedicas a ir prendiendo velitas por tu camino, pues eventualmente vas a caminar en la luz, en vez de estar criticando, echándole la culpa a los demás porque no hacen, porque no. Yo creo que está en uno el poder generar el cambio. Ser propositivo, ¿no? Ser propositivo, buscar que no, como tú dices, no la crítica destructiva, sino la crítica positiva, ¿no? O sea, lo que nosotros tratamos de hacer en este programa es eso, es una crítica positiva, no estamos en contra de nadie. Yo creo que, por ejemplo, un político no tiene la culpa de lo que pasa, porque tampoco tiene la experiencia, ¿no? Claro. Necesitaría un conocimiento más grande para poder afrontar estos problemas, ¿no? Pero bueno, si en una forma sencilla aceptan nuestras propuestas, entonces, como dices tú, no una velita, sino muchas velitas nos podrían llevar por un camino de la luz, ¿no? En lo que nos dé esperanza, ¿no? Me decía mi güerita, mi esposa, que tú la conoces bien, que hay que dar esperanza, ¿no? Aunque Nietzsche no estaba muy de acuerdo porque era la esperanza de la religión. Sí.
es otra esperanza, es esa, otro tipo ¿verdad? de esperanza, sí, ¿no? Claro. La esperanza siempre es válida, ¿no? Por supuesto. Que busquemos un cambio en la sociedad, ¿no? Por eso es este programa, ¿eh? Claro. Para No, me parece maravilloso, porque yo creo que la reflexión vista así bueno, ¿por qué son las cosas, por qué están las cosas como están? Pues vamos a analizarlo y vamos a buscar soluciones, ¿no? Vamos a buscar caminos nuevos, maneras que de alguna forma en otros ámbitos más pequeños han funcionado, ¿por qué no ponerlos en práctica? Y después de eso, buscar resultados, Pati, Sí, porque claro. necesitamos Sí. resultados. Sí. No podemos nada más hacer propuestas, sino buscar resultados en beneficio de toda la sociedad, ¿no? De acuerdo. Pues Pati, pues fue un placer otra Para vez mí estar también. contigo. Muchas y bueno, gracias, se nos Gerardo. pasó los 40 Como agua. minutos como agüita. Sí. Pero te agradecemos siempre tu colaboración. Encantada. Y siempre que estamos nosotros pues proponiendo algo que de la que sabemos que la gente está ávida de tener una esperanza, ¿no? Claro, por Pues supuesto. muchas gracias, Pati. A tus órdenes, Gracias, cuando gustes. gracias. Muchas gracias a todo tu público. Pues nos salió